Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el calendario de la Iglesia Universal, el día de hoy celebramos la Ascensión del Señor, pero en muchas regiones, en Italia, en México y en muchas otras regiones, en España, la celebración de la Ascensión del Señor se pasa para el domingo y entonces hoy escuchamos un texto de la Escritura en el Evangelio de la misa de hoy que nos va a servir para nuestra oración, que es altamente significativo. Jesús anuncia: un poco más y me veréis, un poco más y ya no me veréis, otro poquito más y me volveréis a ver. Y los discípulos se quedaron sorprendidos de estos poquitos. ¿Qué significa eso de que un poquito más y ya no me veréis, otro poquito más y me volveréis a ver? ¿Qué significa eso de que vuelvo al Padre? Nosotros ahora, en la fe pospascual que tenemos, es decir, nosotros conocemos y leemos los textos de la Escritura después de los eventos de la Pascua, podemos entender que se refiere el Señor al hecho que está a punto de suceder de su muerte, de su pasión dolorosa, de su muerte, un poquito más, y ya no me veréis, porque va a morir, y otro poquito más, y me volveréis a ver, porque va a resucitar. Pero y este volver al Padre, pues sabemos que se refiere justo a la festividad que consideraremos y meditaremos con amplitud el próximo domingo, su vuelta al Padre, porque del Padre ha venido y al Padre regresa, pero no regresa solo, regresa con nuestra humanidad, regresamos todos nosotros en Él, de tal suerte que de alguna manera estamos también junto con Él en el seno del Padre. Pero no vayamos tan rápido. Hoy, concretamente, podríamos nosotros detenernos en nuestra oración en esta ausencia de Jesús. Y en esta ausencia de Jesús que provoca alegría al mundo y tristeza a los discípulos. Pero que esa tristeza se verá transformada en un grande gozo cuando lo volvamos a ver. Son tantos los aspectos que nosotros podemos tener en cuenta aquí, además del sentido directo que hemos venido considerando del texto. En efecto, la muerte del Señor provocará una crisis de fe enorme en los discípulos, porque evidentemente este ver no se refiere solamente al desaparecer del campo visual de los discípulos, sino se refiere a algo más profundo. Y esta ausencia de Jesús, esta muerte de Jesús, entendemos que provocará para los discípulos una crisis tremenda, porque significará, por una parte, la sensación de que han perdido el tiempo, de que han perdido la batalla, en el sentido de que ellos invirtieron en Jesús, en su evangelio, a una costa de a veces renuncias no indiferentes, y procesos personales muy fuertes que les llevaron finalmente a creerle y a abandonarse en Él y a jugársela por Él y con Él. Pues ahora su muerte hace parecer que todo se queda en pues una bonita experiencia pasajera, pero ahí se quedó. Y sin embargo el Señor nos dice que es una experiencia que no durará mucho, que podrán soportarla. Y de hecho, efectivamente, en estos ya casi 50 días que llevamos de la celebración de la Pascua, nosotros hemos contemplado una y otra vez esta alegría de los discípulos ante el reencuentro con el resucitado y la comprensión que ahora tienen de cómo están realmente las cosas. Y nosotros mismos nos hacemos partícipes y vivimos en esta alegría de la Pascua que nos permite
contemplar nuestra vida y nuestro mundo con otros ojos. Sin embargo, quiero repetirte, la ausencia de Jesús es algo real. También a nosotros nos pasa a veces en nuestra vida, en diferentes circunstancias, a veces ante un revés económico, a veces ante un rompimiento, a veces ante una desilusión, incluso una desilusión fuerte de la comunidad cristiana, de alguna situación que hemos vivido, de algún personaje de la iglesia en quien esperábamos o tendríamos derecho a pensar y a esperar que sea ejemplar, que haga las cosas bien y de repente pues muestra la verdad de que es también un pobre hombre pecador y a veces con miserias muy grandes y que dañan mucho a la comunidad cristiana y a veces a nosotros personalmente. Ante esa situación que nos desinstala, que nos desequilibra, estoy refiriéndome a todas esas situaciones que en un momento dado pueden hacer pensar que nuestra fe en el Señor y nuestro seguimiento del Señor pues ha sido algo inútil, porque realmente el mal sigue venciendo, el mal sigue estando presente y quizás la prueba más fuerte es cuando nos enfrentamos no ante situaciones externas, sino ante nuestra propia falta de, de triunfo sobre nosotros mismos, ante la constatación de nuestro pecado, de nuestra miseria, que es siempre una prueba en la que uno siente la tentación de decir, bueno, ¿por qué Dios juega conmigo? ¿Por qué Dios me presenta ideales que de una parte quiero, creo y estoy cierto de que en ellos se encuentra la plenitud, la vida, y por otra parte me tengo que enfrentar a la realidad de que es imposible que yo pueda vivir eso? Me pregunto si este rechazo generalizado que en algunos ambientes nosotros vemos de Dios, de su plan de salvación, de su evangelio, no sea en el fondo también una desilusión colectiva de un evangelio que la humanidad abrazó con entusiasmo y en el que sin embargo muchas veces no, no ha encontrado toda la felicidad o toda la plenitud que esperaban. Puede ser porque creamos expectativas falsas de lo que es, porque somos muy mundanos, porque pensamos que seguir a Jesús es una especie de seguro de vida contra todo infortunio y que entonces estar junto a Jesús nos va a blindar de cualquier, perdón, a blindar de cualquier contradicción, de cualquier situación. Y cuando nos damos cuenta que pues nosotros en buena medida seguimos siendo los mismos y el mundo sigue teniendo sus propias luchas y sus propias batallas, decimos, bueno, ¿para qué me empeño? ¿Para qué sigo? La ausencia de Jesús. Creemos que Él no está. Y sin embargo, esta ausencia de Jesús, que es alegría para el mundo, para ese mundo que se opone a Dios, para ese mundo que pretende ser autosuficiente, para ese mundo que la fe en Jesucristo es un estorbo para poder lograr pues lo que ellos se han prefijado o entienden que es eh, la, la felicidad y el control también de las personas, de las sociedades, la proyección muchas veces de sus anhelos de grandeza que son siempre esa tentación de Satanás del seréis como dioses. Pues efectivamente estas crisis, estas situaciones, estos escándalos incluso, o, o circunstancias que hacen que las personas piensen que Jesús en realidad no está, que Jesús es una fantasía, es una mentira, pues provoca, como te digo, la alegría para quienes se oponen a Él, la alegría para ese mundo que en el fondo nosotros sabemos que es territorio del maligno. Pero la victoria de Jesús está asegurada, por eso es que un poco más y me volveréis a ver. No hay peligro alguno de que efectivamente Jesús no esté. Nosotros entonces somos invitados hoy como los discípulos a hacer un acto de fe y de confianza en Jesús, un poner los pies en la tierra y dejarnos de sueños en los que no tiene cabida
pues la fragilidad, la miseria, el pecado, la contradicción, el dolor, porque en el seguimiento de Jesús está todo eso. El mismo Jesús parece haber sido derrotado por todas estas situaciones y sin embargo, al final, la victoria está asegurada. Él ha triunfado, Él ha ganado. Y te puedo asegurar que después de una grande desilusión, de una grande de estas crisis de fe, sin embargo, el momento del reencuentro con el Señor, el momento en que las cosas se embonan, el momento en el que el Espíritu Santo, el Consolador que Él nos promete, nos hace entender que Él en realidad está con nosotros, ha vencido y nos permite ver las cosas y también nuestras miserias y también las contradicciones y también el dolor y el fracaso y también la soberbia que se levanta altanera pretendiendo tener el control del mundo, nos hace ver que es en realidad una caricatura. Entonces nuestra alegría, nuestra esperanza es indecible, es completa, es plena. Yo quisiera invitarte, querido hermano, querida hermana, que en este día nosotros volvamos la mirada a Santa María y sobre todo a ti, Señor Jesús, para encender nuestra esperanza. Muchas veces hemos considerado como en el momento en que era todo oscuridad y tinieblas, un momento en que parecía que efectivamente el mal había vencido en el mundo, una luz permaneció encendida, que es la esperanza de María, que es la fe de María, que esperó contra toda esperanza. Y esa luz fue creciendo y fue esa luz radiante que ilumina actualmente todo el mundo con la resurrección de Jesús. Así pues, nosotros el día de hoy quisiera invitarte a que dirigiéramos la mirada a esta Madre, que nos dirigiéramos tú y yo a Jesús para mantener la esperanza en medio de las circunstancias que estés viviendo. Así estés en ese momento en el que estás súper exaltado y pensando que sí, caray, el Señor no nos deja, nos abandona, en el momento en que piensas que a lo mejor el Señor no está. Que recuerdes siempre que detrás de las nubes está el sol y que volverá a salir un poco más y me volveréis a ver, porque ahí está y ha triunfado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.